Que Javier Javerim, vengáis en buena hora a la Dino 21, el cantonico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua separadí. Hoy nos topamos aquí en Boulevard Saint-Germain, en la Universidad de New York, en París, con nuestro caro Edmond Cohen, que está melando ahora el diccionario del judío-español de Nehama. Sí, porque yo tengo menester y de este libro, de este diccionario, y también de un diccionario hecho por Alain de Toledo y su madre que se llama El Nehama al reverso. Tomaron todos los verbos franceses dichos por Nehama para trasladar un verbo de su diccionario y hicieron un diccionario, además no fue editado, un diccionario a la revés, del francés al español. Hay también el libro de Pelagia, diccionario judío español, y hay también un diccionario que me emergí hace poco que se llama de un me olvidé el nombre del que escribió, y que es español al francés y francés al español. En este diccionario dijiste a punto que se llama Diccionario de Judo Español, debería ser Diccionario de Judo Español Selaniki. Sí, aunque piensas que no, el autor no metió verbos que no sean del dialecto abuelo del dialecto selaniki. Es interesante lo que vienes de decir. Lo quería escribir a la Dino Comunità Seiga. Yo digo sea. Por ejemplo, cuando una cosa fue muy mala, yo digo pasado sea. No digo pasado Seiga. Ama Rachel Bortny, que es de Izmir y que no es de Estambul, dice Seiga. Aunque, como ves, depende de dónde estás. Por ejemplo, tú no la conociste, ya se murió, era una mujer muy, en fin, la amaba mucho y se llamaba Sarah Golub y era la secretaria de Vidas Largas, muchos años, y era de Bulgaria. Y ella hablaba a la manera bulgara, de una manera que no decía disiva. Y todos los verbos eran al primer grupo, no había segundo grupo, tercer grupo, todo al primer grupo, dunque disiva, asiva, etcétera, etcétera. Bueno, esto es los bulgaros. Si oyes uno decir yo disiva, es que es vulgar. Creo que en la Dino Comunità no topamos muchas personas que nos escriben de Bulgaria, aunque puede ser que es por esto que no conozco mucho. Hay unos cuantos, pero puede ser que ella era de unas itálicas que se llama Karlovac. Puede ser que en Sofía, porque en Sofía hay ¿cómo se llama? Uno que se llama Nissim Cohen, como yo. Y cuando me fui en Bulgaria al borde de la Mar Muerta, de la Mar Negra, o Preta, él me telefonó. ¿Sí? Me dijo, ven a verme en Sofía. A ver, 400 kilómetros, había una calor de infierno. No tuve el coraje de hacer los 400 kilómetros para ir a verlo y lo regreto un poco. ¿Ya murió esta persona? Creo que no, ama mucho más aislado de mí. Y hay otro que se llama León Benator, que hizo un libro para que no se olvide, me lo envió, lo tengo, y hice una emisión o dos. Había una poeta que se llamaba Al-Buhaire,
ella se murió Ujú. y hablé de ella también en una emisión. Escribió poesía. No te puedo decir si estos todos decían, decían, Ujú. ama, lo que puedo asegurar es que había otros que decían, decían. Es interesante cuando pronuncias Sofía y no Sofía, porque en España decimos Sofía. Ah, No, no, Sofía. yo no sé por qué lo pronuncio a la francesa Sofía, en francés se dice Sofía. Sofía, donc yo digo Sofía. Ajá. Ama, no soy seguro si... Esto es un problema que tengo siempre cuando escribo un nombre de un país, digo Bulgaria, por ejemplo. Ujú. Ama, Lituania, Sí, ama sí. hay otros, no sé muy bien cómo, cómo lo tengo de decir. En España decimos Bulgaria o Ah, Lituania. No Lituania o Bulgaria. Bulgaria, siempre dice Bulgaria. Sí. Que es muy interesante. Merci mucho por habernos visitado otra vez aquí en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Inshallah.